Amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, este videoprograma les voy a presentar un artículo de Doug Rabbit. Es de un blog bastante interesante. Espero que ahí si tienen tiempo de verlo. Se llama Tremor.com. Pero bueno, vamos a ver esto. Es un tema interesante que creo que es importante ahora en estos tiempos analizar un poco de esta cuestión de lo que es China, qué hace, cuál es su sistema y demás, ¿no? Por todas estas cuestiones que se vienen. Y él nos plantea esto, que dice: la meritocracia china frente a la democracia occidental. Deberíamos reconsiderar nuestros caminos. Porque vamos a ver, esto es un artículo largo, lo voy a dividir en algunos videos, dependiendo de claro, cómo es que lo agarren ustedes, si les gustó, si no les gustó, si en verdad causa interés o causa cierto escozor entre muchos sectores conservadores. Entonces, vamos a ver esto. Miren, dice así: desde la perspectiva de un sistema político merocrático. Número 1. Los líderes políticos deben de ser elegidos en base a su capacidad superior a la media. 2. Debemos articular un sistema político que perpetúe tal selección. Es decir, en este sentido es tener un sistema donde haya un superpartido, un partido que supuestamente va más allá del promedio nacional, que va más allá de lo que sería un simple partido, una ideología y demás, ¿no? Como esta cuestión de el China 2025, ¿no? Que no nada más fue esto que se creó a raíz del 2015 para que en el 2025 ya tengan un cierto avance tecnológico los chinos, ¿no? Esto es a 30 años, es 2025, 2035 y en el 2045 quieren ser la potencia del planeta en todos los sentidos. Entonces, eso va a ser otro video programa, pero vamos a continuar. Dice: esta idea es un anatema en la cultura occidental anémica, que evita el mérito con una forma de capacitismo. No es así en la teoría política china. Es decir, aquí por todo te dan un premiecillo, por todo evitan ofenderte, ¿no? Número 1. En China, la meritocracia política es un componente esencial para un sistema político saludable. A medida que la noción de aristocracia basada en un pedigrí comenzó a decaer alrededor del periodo de primavera y otoño, surge la idea de elevar a los dignos. Confucio abogó por la educación universal, pero reconoció que los diferentes individuos tienen diferencias duraderas en sus capacidades. El sistema político debe, por lo tanto, seleccionar a aquellos con capacidades superiores. La meritocracia de la China imperial se institucionalizó a través de un sistema de examen imperial. Corea y Vietnam finalmente adoptaron sistemas similares. Este discurso de tutela es ampliamente apoyado en China y no es totalmente diferente del sistema de meritocracia defendido por el antiguo filósofo griego Platón. 2. La democracia es seriamente problemática. La meritocracia china puede ayudar en Occidente. Los intereses capitalistas tienen un poder desproporcionado en el proceso político, especialmente en el sistema político estadounidense que se ha descrito como un dólar de un voto en lugar de una persona de un solo voto. Los votantes están egoístamente preocupados con su interés material estrecho e ignoran los intereses de las generaciones futuras y las personas que viven fuera de las fronteras nacionales, que se ven afectadas por las políticas del gobierno. De hecho, Bryan Caplan recurre a una gran cantidad de investigaciones empíricas para demostrar que las pruebas de competencia de los votantes deben administrarse en un esfuerzo por garantizar que los votantes verdaderamente informados e inteligentes visiten las encuestas. J.S. Mill argumenta en el siglo XIX que a los altamente educados se les debería de dar más votos, pero como se mencionó anteriormente, esta noción sería condenada en nuestra sociedad hiperigualitaria. 3. Aunque es comunista de nombre, el Partido Comunista de China se ha vuelto cada vez más meritocrático, y esto es ciertamente más acorde con las ideas políticas históricamente chinas de China. Yang Qing se basa en el concepto confuciano de fuentes de legitimidad que se extraen del cielo y la tierra en lugar de solo en términos de la noción occidental de soberanía popular. Por supuesto, esto no tardaría que seguir un marco metafísico específicamente confuciano. Esto implicaría una legislatura tricameral con autoridad dividida entre la Casa del Pueblo, una casa de académicos confucianos y una casa de continuidad cultural que correspondan a las tres formas de legitimidad. Joseph Chan y Bai Tong-dong
También han sugerido regímenes híbridos que combinen elementos tanto de la meritocracia oriental como de la democracia occidental. Esto estaría compuesto por casas de gobierno meritocráticas, de líderes políticos elegidos por medios tales como el examen y el desempeño a niveles más bajos de gobierno. El mismo Daniel Bell también sugirió un régimen híbrido que involucraría una casa de gobierno meritocrática denominada la Casa de las Personas Ejemplares. Mao mismo no estaba loco por la meritocracia confuciana de China. En sus primeros días, la China comunista bajo Mao rechazó explícitamente las ideas de meritocracia política inspiradas por los confucianos. Comprensiblemente, quizás la tarea principal era recompensar la energía revolucionaria y asegurar la fuerza militar para que el Estado pusiera fin al abuso y al acoso por parte de potencias extranjeras. Pero ahora, el establecimiento de un Estado chino relativamente seguro y fuerte, bajo el liderazgo del PCCH, significa que China tiene menos que preocuparse por la supervivencia en tanto que comunidad política. Por lo tanto, el énfasis se ha desplazado hacia la tarea de buen gobierno liderada por políticos capaces y virtuosos. Los líderes y los mecanismos de selección y promoción del Partido Comunista Chino, que es el PCCH, se han vuelto más meritocráticos. Para ilustrar la naturaleza rigurosa, meritocrática, de la selección en los niveles superiores del gobierno, el Ministerio Li describió el procedimiento utilizado por la selección al secretario general del departamento de la organización del Comité Central del Partido Comunista Chino. Primero, hubo un proceso de nominación, incluidos los 4 retirados. Aquellos que recibieron muchas nominaciones podrían pasar a la siguiente etapa. Luego se realizó un examen que incluía preguntas sobre cómo ser un buen secretario general. Más de 10 personas tomaron el examen y la lista se redujo a 5 personas, para asegurarse de que el proceso fuese justo. Los documentos de examen se pusieron en el corredor para que todos juzgasen los resultados. Luego hubo un examen oral con el panel de entrevistados compuesto por ministerios, viceministros y profesores universitarios. Para garantizar la transparencia y la imparcialidad, los cuadros ordinarios que trabajaban para el secretario general se encontraban en la sala, lo que les permitió supervisar todo el proceso. 3 candidatos con la puntuación más alta fueron seleccionados para la siguiente etapa. Después, el departamento de personal dirigió un equipo de inspección para analizar el desempeño y la virtud de los candidatos, con más énfasis en la virtud. 2 personas fueron recomendadas para la siguiente etapa y la decisión final fue tomada por un comité de 12 ministros, cada uno de los cuales tenía un voto, y el candidato tenía que tener al menos 8 votos para tener éxito. Si el número requerido de votos no fuera asegurado la primera vez, los ministros discutieron más a fondo hasta que 2/3 pudieran ponerse de acuerdo sobre un candidato. Daniel Bell, que es el autor del controvertido modelo de meritocracia política de China y los límites de la democracia, y decano de la Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Shandong en Qingdao, sostiene que la meritocracia china es en muchos aspectos superior a la democracia liberal occidental. Y piénsenlo ustedes, aquí como paréntesis al artículo, ¿no? Piensen qué presidentes han tenido en los últimos años. Piensen qué altos cargos han llegado ahí que no saben siquiera cómo hablar. No saben incluso a veces cómo dirigirse a la gente cuando están incluso hasta leyendo, ¿no? Te preguntas cómo diablos llegó ahí, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que era un tipo que... ni qué decir, ¿no? Sin palabras, pero bueno, vamos a continuar. Los occidentales tienden a dividir el mundo político en democracias buenas y regímenes autoritarios malos. Pero el modelo político chino no encaja perfectamente en ninguna de las dos categorías. Durante las últimas 3 décadas, China ha desarrollado un sistema político que puede describirse mejor como meritocracia política. El modelo de China busca entender las ideas y la realidad de sistemas políticos únicos. ¿Cómo establecen los ideales de la meritocracia política el estándar para evaluar el progreso político y el retroceso en China? ¿Cómo puede China evitar las desventajas de la meritocracia política? ¿Y cómo puede combatir de mejor manera la meritocracia política con la democracia? Daniel Bell responde a estas preguntas y más, al comenzar con una crítica de una persona, un voto,
como una forma de elegir a los principales líderes, Bell argumenta que la meritocracia política al estilo chino puede ayudar a remediar las fallas clave de la democracia electoral. Discute las ventajas y las dificultades de la meritocracia política, distingue entre diferentes formas de combinar la meritocracia y la democracia y argumenta que China ha desarrollado un modelo de meritocracia democrática que es moralmente deseable y políticamente estable. Bell resume y evalúa el modelo de China, la democracia en su parte superior, la experimentación en el medio y la democracia en la parte inferior, y sus implicaciones para el resto del mundo. Un libro oportuno y original que despertará el interés y el debate. El modelo de China analiza un sistema político que no solo ha tenido una larga historia en China, sino que puede ser el desarrollo político más importante del siglo XXI. Bell ciertamente tiene algunas ideas controvertidas. Por ejemplo, dice: las ventajas de la meritocracia realmente existente en el Partido Comunista de China son claras. Los puestos de trabajo son sometidos a un agotador proceso de selección de talentos, y solo aquellos con un excelente historial de desempeño pasado podrán llegar a los niveles más altos de gobierno. El proceso de capacitación incluye el cultivo de virtudes tales como la compasión por los desfavorecidos por medios tales como periodos limitados de trabajo en áreas rurales pobres. Aquí, recuerden, por ejemplo, aquí en México, ¿quiénes están en los puestos altos, no? Ya saben, los que cargaban portafolios, los que se les paga con favores políticos, aquellos que ni siquiera tienen la primaria terminada, pero porque son hijos de casa, ¿no? Y cuando han tenido, si acaso, roce con la gente. Nunca. A ver, entonces, además, este tipo de procesos de selección meritocrática solo es probable que funcionen en el contexto de un estado de partido único. En un estado multipartidista no hay garantía de que el desempeño de niveles más bajos del gobierno sean recompensados en niveles más altos, y no hay un incentivo fuerte para capacitar a los puestos de trabajo para que tengan una experiencia en niveles más altos, porque el personal clave puede cambiar con un gobierno liderado por diferentes partidos. Así que incluso los líderes con talento, como lo que era el expresidente Obama, pueden cometer muchos errores de principiante una vez que asumen el gobierno porque no han sido debidamente capacitados para asumir el mando en los niveles más altos del gobierno. Es probable que los líderes en China no cometan tales errores debido a su experiencia y capacitación. El hecho de que la toma de decisiones en los niveles más altos es por comité. El comité permanente del buró político, compuesto por 9 miembros, también garantiza que ninguna persona con opiniones extravagantes e informadas pueda decidir sobre políticas mal dirigidas, como las políticas de Lee Kuan Yew en Singapur, favoreciendo los nacimientos de mujeres educadas que se basan en teorías eugenésicas rechazadas por la mayoría de los científicos. Como explica Bell, en lugar del futuro, dependiendo de la perspectiva miope de los votantes, a menudo desinformados e incultos, los líderes chinos están en una posición de poder tomando decisiones que toman en serio a todas las partes interesadas relevantes, lo que incluye a ambos dentro de la nación y su futuro. Generaciones, así como las que viven fuera del país. Esto contrasta con una democracia libre en la que los líderes son seleccionados a través de elecciones competitivas. En nuestro sistema, los líderes tienden a estar más preocupados por ganar las próximas elecciones en lugar de centrarse en las decisiones políticas que tienen consecuencias a largo plazo para los ciudadanos de nuestro país y los de todo el mundo. Un ejemplo aquí en México, ¿no? Aquí prácticamente el país son periodos de gobierno presidencial de 6 años, ¿no? Entonces, cada que termina cada administración, se destruye el país, se cambia toda la burocracia prácticamente de media a alta, se empiezan a quitar pues cosas que ya se habían construido, se vuelve a construir y otra vez el ciclo, ¿no? O sea, aquí la mirada de México no es si acaso ni siquiera a mediano plazo, ¿no? Todo es a un país de 6 años, un país donde no hay meritocracia, donde entra cualquier carga portafolios, donde nada más se preocupan por ya empezar desde el 4.º año, ya empezar con las siguientes elecciones. Entonces eso es porque hay corrupción, porque ya estamos viendo aquí, ¿no? Cómo todos se pelean por los cargos, porque no es tanto el salario que les paguen, sino lo que pueden sacar de esto. Ahí están los jueces, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con esto, porque es muy interesante que veamos otras formas de ver la vida, el por qué, por ejemplo, en países como América Latina, de América Latina, disculpen, pues
no avanzamos? ¿Por qué estamos atorados? ¿Por qué seguimos peleando al juego de las sillas, ¿no? Del que se va acabando la música, se van quitando las sillas y así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos tan atrasados? Pero vamos a continuar. Esto, claro, ojo, toda esta cuestión de China también tiene sus contras, ¿eh? No todo es positivo. Vamos a continuar. Dice así. Además, el hecho de que los verdaderos poseedores del poder en la democracia de estilo occidental sean los elegidos por el pueblo en las elecciones a menudo significa que los burócratas no se consideran tan importantes, por lo tanto, menos talento va a la burocracia. La falla puede ser particularmente clara en el sistema político estadounidense. Una reciente conversación con un joven receptor de una beca Rhodes es reveladora. Está interesada en los asuntos internacionales y sugiere que tal vez pueda unirse al Departamento de Estado de Estados Unidos, pero dijo que se advirtió que es difícil para las personas ambiciosas y talentosas tener éxito en ese contexto. Por el contrario, el sistema político chino no distingue claramente entre burócratas y poseedores del poder, por lo que no se desarrollan a las personas de talento ambiciosos a unirse al sistema político en los niveles más bajos, con la esperanza de avanzar hacia arriba. Por supuesto, este estilo de gobierno es estable y viable en una cultura política que favorece a la meritocracia. Los países de Asia Oriental con patrimonios confucianos como China suelen valorar la meritocracia, mientras que la cultura obsesionada por la igualdad de la cultura de la política de Estados Unidos puede tender a rechazar un sistema como elitista e injusto. Y de hecho, es difícil imaginar cómo señala Bell el apoyo a un sistema de partido único que favorezca la meritocracia. La meritocracia de China ha visto el alivio más impresionante de la pobreza en la historia registrada. Hay algunos problemas con su sistema, por supuesto, como la dura represión de la disidencia política, mientras Bell admite que esto puede tener algo que ver con que China carece de democracia en ciertos niveles de gobierno. Ahí es lo que les decía, ¿no? Esto posiblemente podría controlar los abusos de poder. Algunos de estos problemas podrían ser controlados a través del desarrollo de su meritocracia. El término meritocracia en sí proviene del libro de Michael Young de 1958, The Rise of the Meritocracy, en el que definió al mérito como IQ más esfuerzo. Anticipó el surgimiento de un proceso cada vez más meritocrático de selección ocupacional y educativa. De hecho, durante la década de 1940 y 1950, los funcionalistas estadounidenses y los liberales y teóricos de la posguerra sobre la movilidad social argumentaron que la meritocracia es un mecanismo funcionalmente necesario para seleccionar y recompensar a los individuos para satisfacer las demandas de la racionalidad técnica y económica de una sociedad industrial durante su transición del tradicionalismo al postindustrialismo. Curiosamente, durante este periodo, la meritocracia se asoció con el capitalismo industrial occidental y el profesionalismo, mientras que las tendencias meritocráticas mucho más antiguas del sistema de exámenes de la administración pública china, conocida como Keyu, se enfrentaron a graves contratiempos gracias al declive de las clases académico oficial y el colapso del imperio manchú. Los exámenes imperiales o Koyu, chino tradicional, Pinyin Keyu, fueron una parte esencial de la administración del gobierno chino desde su introducción en la dinastía Han, hasta que fueron abolidos durante los intentos de modernización de Qin en China. Esto fue en 1905. El sistema de exámenes se sistematizó en la dinastía Sui, que fue del 581 al 618, como un método oficial para reclutar burócratas. El objetivo era garantizar que el nombramiento como funcionario del gobierno se basara en el mérito y no en el favoritismo o en la herencia. Teóricamente, cualquier hombre que los adultos en China, independientemente de su riqueza o estatus social, podrían convertirse en funcionarios gubernamentales de alto rango al aprobar el examen imperial. Se realizaron exámenes en 4 niveles: local, provincial, metropolitano y nacional. Candidatos sobre su conocimiento de los clásicos confucianos, su capacidad para escribir y los 5 estudios: estrategia militar, derecho civil, ingresos e impuestos, agricultura y geografía. Aunque solo alrededor del 5% de quienes lo aprobaron los exámenes sirvieron para mantener la unidad cultural y el consenso sobre los valores básicos y aseguraron la identificación de la élite educada con objetivos y valores nacionales en lugar de regionales. Y aquí vean lo que es ser un país milenario, ¿no?
México se podría decir que se empezó a construir después de las leyes de reforma, ¿no? No sé, es compleja la historia de México, pero sí, ¿no? No ha habido meritocracia, siempre ha sido favoritismos, es otro tema, ¿no? Pero vamos a continuar con esto, porque sí, es bastante interesante el saber cómo es que China ha llegado hasta donde está, a pesar de todo lo que ha sufrido, pero China es un país milenario, bastante avanzado ahorita y posiblemente en el 2040 sea una superpotencia, que ya lo es en toda regla, ¿no? Pero también qué miedo llegar a un sistema así, ¿no? También hay cosas ahí que no me gustan mucho, pero bueno, vamos a continuar con esto. Dice, para el 115 a.C. ya se había establecido un plan de estudios. Los académicos fueron evaluados por sus competencias en las 6 artes: música, tiro con arco y equitación, aritmética, escritura y conocimientos de los rituales y ceremonias, tanto públicos como los descritos en los 5 clásicos. El plan de estudios se amplió para cubrir los 5 estudios: estrategia militar, derecho civil, ingresos e impuestos, agricultura y geografía, además de los clásicos de Confucio, la dinastía Sui y Tang. La dinastía Sui, esto es, abarca del 581 al 618. Este adoptó el sistema de exámenes Han, sistematizándolo como un método oficial para reclutar burócratas. El Sui introdujo una regla que establece que los funcionarios de una prefectura deben de ser designados por el gobierno central en lugar de los aristócratas locales, y que la milicia local debe de estar sujeta a los funcionarios nombrados por el gobierno central. Durante la dinastía Tang, que es del 618 al 907, se estableció un sistema de escuelas locales para preparar a los académicos para los exámenes de servicio civil. Aquellos que esperaban ingresos a los niveles superiores de la burocracia luego compitieron con los exámenes de los Qixing, que probaban su conocimiento de los clásicos de Confucio. Estos exámenes se convirtieron gradualmente en el principal medio de selección del funcionario gubernamental. Al final de la dinastía Tang, la aristocracia antigua había sido suplantada por los eruditos. Pero desafortunadamente, el Kuomintang y el Partido Comunista Chino se distanciaron del sistema del Keiyu y del papel de la selección social asociada a él. Este sistema muy antiguo se originó tanto en el taoísmo como en el confucianismo en los siglos 5 y 6 a.C. y se desarrollaron aún más a través de los legalistas en los próximos siglos. El altamente competitivo sistema de exámenes de la administración pública, conocido como Keiyu, se convirtió en su principal representación social y política, y se estableció de forma oficial en el 608 durante la dinastía Sui. Se desarrolló aún más en la dinastía Tang y vio su institucionalización en 1368 bajo la dinastía Ming, disfrutando de una larga vida hasta 1905. Filosóficamente, el aumento de la meritocracia en China está frecuentemente vinculado con el confucianismo como filosofía política dominante de China. La selección social se llevó a cabo a través de exámenes basados en el conocimiento de los textos confucianos, y este fue un componente importante del orden político imperial. En este contexto, esto aseguró la selección de los eruditos confucianos en la burocracia feudal, que a su vez consolidó el gobierno imperial, y esta consolidación sobrevivió a los tumultuosos cambios entre variadas dinastías y se mantuvo intacta incluso después de la invasión de las minorías. Sin embargo, algunos cuestionan un origen claramente o únicamente confuciano por el aumento de la meritocracia en China. Ellman expuso otra explicación en el argumento sobre la interdependencia de la burocracia feudal, las élites de los gentry literati y la selección de exámenes. Esto es en el libro Ellman 2000. Contrariamente al argumento de Ho, Ellman siguió examinando las relaciones entre la clase dominante feudal y el erudito literati clase. Argumentó que el sistema Keiyu fue construido como parte del compromiso entre las dos clases y que la abolición de los exámenes civiles como una selección social de funcionarios académicos se produjo naturalmente en 1911 como resultado de la desaparición de la dinastía Qing, que eran los Liu.
Y aunque difieren notablemente en muchos aspectos filosóficos, sociales y políticos, Confucio mencionó y los legalistas insistieron en la necesidad funcional de la estratificación social como el elemento clave para la cohesión social en China imperial. Se creía que la educación traía un equilibrio, lo que justificaba estrictamente y mayor cohesión social. Mencionó que particularmente enfático en que el Estado debería establecer una educación universal, sin distinción de clases, y que esta universalidad educativa no debería de distinguir entre clases sociales. Confucio y sus seguidores también estaban preocupados por la naturaleza corrupta de las clases dominantes feudales y creían que la equidad social podía alcanzarse a través de una educación universal, y esto aseguró un orden social basado en el mérito individual y no en el estatus hereditario. Esto al menos en el relato que nos dan algunos estudiosos sobre el aumento de la meritocracia china. Y a diferencia de Mencio, la meritocracia confuciana no pretendía alcanzar la justicia social, la igualdad o la equidad, sino que estaba fuertemente sesgada por la clase. Se centró en la superioridad moral e intelectual de la clase escolar. No obstante, Confucio y Shunzi consideraron a la aristocracia china por carecer del fundamento en el mandato divino, por lo que se consideró ilegítimo. La línea de títulos legítimos se interrumpió continuamente a lo largo de cientos de años, y las dinastías cambiantes y los nombres cambiantes de la realeza ilustraron esta falta de legitimidad consistente para cada dinastía. El primer emperador de cada nueva dinastía comenzó su dictamen con un ritual en el que la dinastía fue reconocida y criticada por sus fracasos, tanto en la conducta como en la moralidad. Esto en el libro de McDermott de 1999. Con este ritual, la legitimidad de la nueva dinastía se justificó como un reemplazo del gobierno inmoral de la dinastía anterior. Además, Confucio y sus seguidores demostraron inferioridad en las mentes y virtudes de aquellos que realizaban el trabajo manual, y por lo tanto no fueron aptos para gobernar, como lo expresó Confucio. Algunos trabajan con sus mentes y otros trabajan con sus habilidades físicas, fuerza. Los que trabajan con sus mentes gobiernan a otros, y los que trabajan con fuerza física son gobernados por otros. Estos que son gobernados sostienen a otros, y los que gobiernan son sostenidos por otros. Este es un principio universalmente reconocido. Y por lo tanto, hubo una distinción importante reconocida entre la clase académica oficialmente frente a los campesinos, con los que los académicos gobernando a los campesinos. Confucio y sus seguidores tenían claro que el gobierno debería de ser gobernado por los más inteligentes y virtuosos, y que estos individuos deberían de ser seleccionados sobre la base del mérito individual. El grupo social de China imperial que fue considerado como el más sabio y virtuoso era la clase literati erudita, que fue seleccionada a través de un sistema basado en exámenes, el Keiyu. Esta perspectiva confuciana compartió algunas similitudes con la teoría funcional sobre la estratificación social, que fue considerada como un enfoque filosófico temprano hacia la meritocracia, y se usó para argumentar que la creencia en la educación estaba profundamente arraigada a la cultura china. Sin embargo, algunos insisten en que en este enfoque confuciano de la meritocracia era una falsa justificación filosófica de privilegio de clase dominante, que se consolidó aún más por su sistema de examen civil institucionalizado. ¿Cómo medimos el mérito? En todo caso, Confucio y sus seguidores ofrecieron una medida cultural y literal que tenía importantes implicaciones en la educación y el capital cultural, que enfatizó el aprendizaje, las habilidades administrativas, la calidad moral, la rectitud de conciencia. Los legalistas, por otro lado, enfatizaron las habilidades militares y agrícolas, y entre el 657 y el 828 de la dinastía Tang, los Keiyu identificaron aproximadamente 60 criterios detallados, que se redujeron en un fuerte enfoque en el conocimiento de los clásicos, las teorías estereotipadas y el logro de la alfabetización durante la dinastía Ming y Qing. El sistema de selección de Keiyu se institucionalizó durante este periodo, estableciendo vías de examen con 2 grados y 2 paneles de estudio. Estas definiciones de mérito confucianas y neoconfucianas tienen limitaciones obvias. La ideología integral del mérito excluye a algunos aspectos sociales, grupos como comerciantes, artesanos y campesinos de la selección social, porque las habilidades conocimientos que representaban se consideraban habilidades laborales inferiores al trabajo de la mente.
La clase literata y académica era el único grupo calificado para demostrar las medidas oficiales de mérito. Por lo tanto, la ideología confuciana de la meritocracia sirvió exclusivamente a la clase académica oficial a través de un sistema institucionalizado y al concepto de igualdad y justicia social. La meritocracia confuciana sirvió a su propia clase social y discriminó a otros grupos sociales a través de la institucionalización feudal de la selección social. Por lo tanto, la ideología confuciana no pudo ir más allá de las fronteras feudales, con muchos estudios podrían sugerir. Para Ye Liu, por lo tanto, la idea de que la educación confuciana era universal era una justificación simbólica para la estratificación social. Esto se debe a que la educación era un privilegio exclusivo solo por algunos grupos. Obviamente, las oportunidades educativas que no estaban disponibles para todos no podían participar efectivamente en un proceso verdaderamente meritocrático de selección social. Resume este punto argumentando que el mito de la meritocracia confuciana que trasciende el feudalismo reside en su confusión entre la selección social y la oportunidad social en la China imperial. Confucio insistió en que los límites de la clase no existen en la educación y querían oportunidades educativas iguales a las de todas las clases sociales, mientras que Mencio, como vimos anteriormente, insistió claramente en que el Estado proporcionase educación para todos. Esto es menos claro en Confucio. En cualquier caso, vemos aquí una versión premoderna de la movilidad social a través de la educación, como señaló Liu. Sin embargo, no es hasta sino 1022 que la dinastía Song que vemos el surgimiento de la primera escuela financiada por el Estado. Esto sucedió cuando el Estado reformista Fan Chung-yun administró un decreto emitido por la corte imperial para que las instalaciones educativas de todas las provincias y prefecturas estuvieran disponibles. Desafortunadamente, no había un presupuesto federal reservado exclusivamente para la contratación de maestros y la construcción de escuelas, y por esta razón, el establecimiento de instituciones educativas se basó en las iniciativas de financiamiento local y de los funcionarios locales. Por esta razón, las escuelas dinásticas vieron solo a 53 maestros contratados en el imperio de 1000 condados. Para el final de la Canción del Norte en 1126. Sin embargo, el reclutamiento total de escuelas estatales fue de 1700 y finalmente alcanzaría un máximo de 3800. Como señala Liu, el sistema de educación imperial no surgió realmente sino hasta la dinastía Ming. Por lo tanto, aunque el sistema de exámenes de función pública habían estado vigentes durante un tiempo, el sistema de educación imperial se quedó muy atrás. De hecho, aunque el sistema de exámenes de servicio civil se establecieron en el 681 en la dinastía Zhou, el sistema de educación imperial no surgió hasta mucho más tarde. Donde hablamos de meritocracia, también necesariamente debemos tratar temas de igualdad y desigualdad. Li Cheyang cree que hay dos elementos principales en la comprensión confuciana de la desigualdad y de la igualdad. Número 1, la igualdad numérica, basada en la idea de Mencian de que todos los humanos nacen con el mismo potencial moral, así como la idea de que todas las personas tienen el mismo Xing y el mismo potencial para el cultivo moral. 2. Igualdad proporcional. La idea principal de este concepto de igualdad en el pensamiento confuciano. Esto se realiza en ámbitos económico, moral y político. Cheyenne señala que Harry Frankfurt señaló el punto controvertido de que la igualdad simplemente no es un valor inherente. Cheyenne hace además que esto es perfectamente consistente con la ética confuciana. Cheyenne señala algunos puntos importantes acerca de cómo la igualdad es un ideal que es imposible de realizar en la vida, de modo que siempre tendremos que conformarnos con terminar con algún tipo de desigualdad y que además que existen diferentes formas de igualdad y cosas diferentes que la palabra puede sugerir. Miren, dice que también hay un considerable desacuerdo con respecto a los términos específicos de igualdad. Existe la noción de igualdad moral, es decir, igual respeto, igual valor y de igual dignidad de todos los seres humanos. Existe la noción de igualdad política, es decir, todas las personas que tienen los mismos derechos civiles y políticos. Y existe la noción de igualdad económica, es decir, las personas tienen derecho a una distribución equitativa de la riqueza social. De la igualdad distributiva también podemos hablar de la igualdad de oportunidades, igualdad de recursos e igualdad de bienestar. En esto no se profundizará tanto y ya que hay una gran cantidad de literatura.
El punto que me gustaría resaltar para establecer el contexto para mi ensayo es que no importa qué tipo de igualdad se abarque, no se puede realizar sin producir algo. Formas de desigualdad, por ejemplo, promover la igualdad de recursos resulta una desigualdad de bienestar. Las personas que comiencen con recursos iguales generalmente terminan con diferentes niveles de bienestar debido a varias razones. Hijos. La promoción de la igualdad de oportunidades inevitablemente terminará con la desigualdad en los resultados, ya que las personas están naturalmente dotadas de diversas maneras. En este sentido, la igualdad de oportunidades es una licencia para la desigualdad en el resultado y probablemente en el bienestar. Si bien la desigualdad no necesariamente produce igualdad, cualquier forma de igualdad viene inevitablemente con la desigualdad de otras formas, porque existe una incompatibilidad necesaria entre la aplicación de diferentes conceptos de igualdad en la misma dimensión, como la igualdad numérica versus la igualdad proporcional, como se explicará en detalle en este ensayo. Nguyen dijo con elegancia: no importa lo que X sea, para mantener la igualdad de X, las fichas tendrán que caer de forma desigual o en otras partes. Sin desigualdad no se puede alcanzar la igualdad. Por lo tanto, la desigualdad es la moneda de la igualdad. Es el principio que pagamos o la recompensa que obtendremos en la búsqueda de la igualdad. En una vena muy confuciana, argumenta que ciertas formas no solo son moralmente legítimas, sino también importantes. La estratificación social motiva a las personas a realizar los trabajos necesarios que de otra manera no necesariamente serían deseables. Dicha estratificación desigual también puede dar a los individuos incentivos para desempeñarse mejor que otros en trabajos deseables. Chegan sigue a Aristóteles al distinguir la igualdad proporcional de la igualdad numérica. 1. Igualdad numérica. Los seres humanos son tratados indiscriminadamente sin respetar las circunstancias individuales. Por lo tanto, al realizar un censo o votar en una elección, cada persona se trata como idéntica y percibe el valor de número 1. 2. Igualdad proporcional. Las personas se distinguen en relación con su deber en aspectos relevantes. Chen Yang señala que Aristóteles usa el ejemplo de los individuos que son tratados a cada uno de acuerdo con su destino, donde a los individuos se les paga de manera diferente o se los considera de manera diferente en proporción al valor de su trabajo. Continúa explicando cómo la igualdad proporcional puede implicar tratar a las personas de manera diferente sin dar como resultado una verdadera desigualdad, como en el caso de ayudar a las personas discapacitadas con rampas para sillas de ruedas y otras adaptaciones. El deber de una persona es lo que merece o se le otorga apropiadamente. No se basa únicamente en lo que ha contribuido o ha ganado. Podemos decir, por ejemplo, que en una buena sociedad una persona físicamente discapacitada debe de estar debidamente provista de instalaciones especiales, y aunque no haya hecho nada para ganárselo. Entendida de esta manera, la igualdad proporcional exige que la sociedad proporcione instalaciones especiales para los discapacitados, pero no a las personas que no están discapacitadas. Este tratamiento aparentemente desigual es, sin embargo, la igualdad en el sentido proporcional. Desde la perspectiva única de la igualdad numérica, la igualdad proporcional es una forma de desigualdad, ya que permite tratamientos variados y asignaciones de recursos a menudo variados. Sin embargo, conceptualmente no debemos confundir la igualdad proporcional con la desigualdad. La igualdad proporcional tiene como objetivo lograr una forma de igualdad, un lugar de desigualdad, mientras que trae consigo la desigualdad como un subproducto, mientras que algunas desigualdades, por ejemplo, la discriminación arbitraria haga personas, son solo desigualdad, no productos de la desigualdad proporcional. Zhejiang dice que Confucio abarca tanto la igualdad numérica como la proporcional, pero con aspectos a las distintas dimensiones de sociedad. Señala dos aspectos de las que se pueden decir que Confucio acepta la igualdad numérica. Y bien, amigos míos, los voy a dejar hasta aquí el día de hoy. Yo creo que lo continuaré más adelante en otro momento, porque es importante todos estos conceptos que estamos viendo aquí, ¿no? Cómo llegar a esta meritocracia, qué aspectos fueron los clave que han tenido hoy en día a China en donde se encuentra. Ok, este tema de tener a la gente más inteligente, a los que tienen los mayores méritos al frente de un país, y no nada más a aquellos que por tener un poder que está detrás de ellos
lleguen a dominar un país sin que tengan las capacidades suficientes. Entonces es importante analizar esto y ver todas estas cuestiones, ¿no? De desigualdad, de la igualdad por medio de la desigualdad. O sea, son temas bastante complejos, pero que vamos a ir tratando más adelante. Yo creo que el próximo tema que tengo que tratar es importante, es de China 2025, ¿no? Estos 30 años que ellos quieren estar dando grandes avances en todo su aparato tecnológico, y que esto puede poner en predicamentos el mundo tal y cual lo conocemos, ¿no? Así que yo creo que sería buen tiempo en que te pongas a estudiar mandarín. Señores, ahora sí los deja Pablo de su Granja Humana MX. Recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Hasta la próxima.